Bueno, ya estamos. Vamos a buscar a Baifak Bemi. Un segundito, por favor, si son tan amables. Para la gente que se está dando, buenas noches. Aboroboye Baifak Boyisite, Bemi, Okoato, Aboroboye Boyisite. Suriguri Bufun. ¿Cómo está, ¿Cómo estás? padre? Muy bien, hermano, acá en este momento tratando de conectarme lo mejor posible, ¿no? Seguro que sí. Viste que esto de la tecnología, por ahí tenemos que agarrarle la mano y darle más práctica. Sí, 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 yo estuve ahí, la tuve que llamar a mi sobrina para preguntarle cómo esto, Hay que, de vez en cuando hay que meter mano. sí, sí, es lo que estamos haciendo, estamos en eso. Seguro a la comunidad que se está sumando y a otros amigos del grupo, ¿no es cierto?, del Facebook de la ICBEA Guaraní que nos están acompañando en esta charla. Sí, ahí estamos viendo. Haciendo hace un ratito una introducción, probando si iba para adelante esto. Sí, padre. Eh, en la localidad de Bursaco, ahí está la ICBEA Guaraní tuya, ¿no es cierto? En la localidad de Buenos Aires, estamos acá con nuestra. Ajá. ¿Podés repetir, por favor? Porque por ahí la conexión de internet es medio floja. Sí, ¿Qué me decías? es en la provincia de Buenos Aires, zona sur de Buenos Aires. Bueno, para la gente que se está conectando, ¿no es cierto? Y que después seguramente compartirá esto en la zona sur de allí de la provincia, hay otra ECBEIFA. No es la única, pero bueno, paulatinamente vamos a ir presentando a todos los hermanos que tienen ECBEIFA allí no solamente en Buenos Aires, también en Misiones, como hablábamos los Sí, otros días con el Baba y Fateyú, ¿no es cierto? Eh, eh, aquí en Chaco, bueno, en gran parte de la República Argentina, en Catamarca. Estoy viendo que el Baba y Falopue también se está comunicando ahí, nos está saludando desde Chile, ¿sí? Así que le mandamos un abrazo grande a él. Estamos por todos lados, ¿no? Inclusive en Perú, en Brasil, México, etcétera. Estamos en gran parte del continente americano. es así, sí, es verdad, cada vez creciendo más, ¿no? Es así, despacito, despacito, dando nuestros pasos. Saludos de Verazategui, nos dicen por ahí, así que un abrazo grande para la gente de Verazategui. Abrazos, abrazos, abrazos. La gente de Brasil también nos Gracias. está mandando aquí Es zona sur saludos. también. A Porú, a Bohío. Muchas gracias, muchas gracias. Despacito se van sumando. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Babay Fateyú, que hace un ratito estaba hablando con él, ¿no es cierto? Y nos estaba deseando éxito en la entrevista de esta noche. Así que un abrazo para Babay Fateyú. A Porú, a Bohío, Babamí. Ah, mira, nuestra hermana Ifazumbó también desde la costa nos Sí, manda desde la saludos. costa, sí. Muchas gracias, Ale. Paz también está ahí. Paz de Jerí, Paz Quinlayá. Le pedimos, por favor,
aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo y que están, que vayan compartiendo esta entrevista que estamos haciendo, esta pequeña charla para ir conociéndonos más. Y Fashique también desde Brasil, abrazo grande, hermana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como les decía, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad y que están en varios grupos de religión, si nos pueden ir compartiendo, ¿no es cierto?, lo que estamos aquí con ustedes, ¿sí? A los hijos de religión, a los hermanos, muchísimas gracias. La gente de... ¡Ay, Fayaquín! Un abrazo grande para la gente de Paraguay. Desde Paraguay. Abrazo grande Saludos para a los hermanos de Ifayaquín. Paraguay. Nos debemos un asado con Ifayaquín. En cualquier momento se levanta la cuarentena y vamos a Asunción del Paraguay para un asado. Hay unos cuantos asados por medio, me parece. Hay unos cuantos asados, exactamente, exactamente. Así es. Baba, Sí. para ir comenzando, ¿no? Me gustaría saber un poco cuál fue tu experiencia, cuál fue, de qué manera, de qué método o por qué casualidad en tu vida llegaste a la religión. Bueno, yo llego por circunstancias de vida, llego a la religión en el año 96, 95, por ahí. Tuve unas situaciones de vida muy, muy feas, las cuales me dejaron mal colocado en mi vida. Y bueno, a raíz de eso yo logro conectar con la señora Gladys, y ella me dice que conocí una señora que me podía ayudar. Ahí comienzo yo a ir a tratar de ir para poder solucionar todos mis problemas que estaba teniendo, que estaba pasando por unos problemas gravísimos. Y bueno, mi, yo conocía algo de la religión, o sea, conocía algo así muy superficialmente porque tenía un compañero de trabajo que hacía religión africanista, o sea, hacía batuque, y como yo no entendía nada con esas cosas de la vida, nos encontrábamos en el trabajo y siempre le decía: Tomás, llévale una vela para tus santitos, para que nos cuiden. Y él una vez me regala una medalla de San Jorge, que es el protector de la policía, ¿no? Claro. Bueno, así llego a esta casa de religión de la Madre Isabel de Oyalá, que venía de la abadía de Pai Vinicius de Oyalá, de Ajá, Brasil. sí, sí. Y bueno, o sea, yo llego a ella hace su yogada de bucios, yo no entendía nada de lo que eran, y yo lo único que quería era tratar de Todavía, solucionar mi problema. Exactamente, no entendía claro, nada por ahora. Bueno, claro. esta señora me lleva a los bucios y me dice el problema que estaba pasando, y bueno, que me decía que tenía una relación muy grande con la parte espiritual, viste, todas esas cosas que uno tiene adentro, y bueno, que estaba muy relacionado con lo que era religión o las religiones. En ese entonces yo no entendía nada porque mi cabeza pasaba por problemas de circunstancias Totalmente muy graves en ajenas, el sentido, por... que, no te- Sí, 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 que uno no pensaba que iba a totalmente. pasar por ese lado, ¿no? No, no, aparte yo, viste, a mí me hablabas de un bando, escuchaba un toque de tambor y pasaba a 2 cuadras o a 5 cuadras, ni me acercaba, viste. O sea, el famoso Entiendo. miedo que se le tiene. Bueno, el tema es que, bueno, entro, eh, me dan una ayuda. El problema mío no se solucionó en un momento, pero llegó un momento que yo ya estaba, como estaba tan cansado de todo, yo lo único que quería era no sufrir más. No quería sufrir más, y si había algo, Entiendo. digamos, fuerte, algo que se podía hacer, yo no entendía bien los términos que usaban, y ella me dijo: bueno, mirá, dice, vos estás muy relacionado con la religión, con lo espiritual, estás muy, muy vinculado con eso. Siempre me esquivaba, ¿no? Trataba de no decirme de lleno: vení, entrá. Entonces yo Claro, le contaba que entiendo. tenía un amigo que hacía religión,
Y me decía, sí, sí, andalo conmigo. Y yo le dije un día, llegué, mire, yo no quiero sufrir más. Yo puedo venir acá y ¿qué tengo que hacer para no sufrir más? ¿Se puede hacer algún trabajo, alguna limpieza? Le preguntaba, y bueno, me dijo, mira, lo mejor que podés hacer es bautizarte. Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto sale eso? claro, Dije yo. Y, me- sí, y llegaba la época de preto, no entendía nada, que era un preto, era una gira, no entendía nada de nada. Yo lo único que no quería, no sufrir más, ni pasar por circunstancias. Imagínate que yo claro, perdí mi casa, perdí un montón de cosas. Y bueno, ahí sí llegó un momento en que me vestí de blanco, te vuelvo a insistir, no entendía nada. Y bueno, el primer claro, toque, o sea, la primera, sin entender nada, me llegó una entidad, que era la entidad de claro, eh, lo que nosotros... El tema es que sin querer, eh, empecé a tener esas vibraciones o sea, yo fui un medium y sin saber lo que era incorporar, pero bueno, me pasó así. Ahí religión, claro, conociendo la Umbanda, Quimbanda y lo que era Batuque. exactamente. ¿Y tu ligación con Orishá? Mi ligación con Orishá empieza porque yo ya tenía ciertas, eh, me gustaba preguntar mucho como hasta ahora y bueno, me fue llevando hasta que voy a mi primera obligación, en ese tiempo nosotros decíamos borí o borido, eh, y comienzo ahí mi... Sí, Eh, después de ahí yo estoy un largo tiempo con la MAI y después me termino formando en la casa del pai Alfredo de Ogún, que es quien me da el ayer de bucio a mí, en Batuque, ¿no es cierto? claro. Estamos hablando de Te Batuque. consagra como sacerdote, como Pai de Santo. Exactamente. Como pai de Sababa, Ajá. exactamente, Bábara Orillá en la nación Cheche. Decime, padre, decime. Sí, yo comienzo de grande la religión, o sea, no comencé de chico bueno, y ahí comienza mis grandes, digamos, bendiciones dentro de la religión, ¿no? Yo me pegué tanto a la religión y la religión me abrazó de tal forma que me ayudó a orientar mi vida. Totalmente, totalmente. Realmente cuando charlamos, cuando nos encontramos acá en Corrientes o en Buenos Aires, siempre hablamos de muchas cosas, ¿no es cierto? Y es lo que hace instantes hacía referencia al hecho de investigar, de estudiar, de aprender, porque esto es un aprendizaje diario que tenemos nosotros en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda del ser, en la búsqueda de eso que nos pasa en primer lugar. ¿Vos, vos encontraste esa necesidad de saber qué hay más allá todavía? Sí, bueno, por eso mismo a mí me pasó que yo te digo, pasé de una casa a otra, ¿por qué? Por la necesidad de saber. Yo siempre pedí en el cuarto santo que me llevaran y me dijeran qué forma poder obtener más información para poder llevar la bandera de la religión bien en alto. O sea, tener más Claro, profundidad, más folclore, más, o sea, no por ser más, sino para saber y llevar lo que yo estaba en ese momento queriendo y como sigo queriendo hasta ahora, porque yo amo la religión, llevarla uh -huh, y empezar a luchar por la religión, porque era muy vapuleada la religión. Yo, claro, yo estuve haciendo custodias cuando no conocía nada de religión, cuando se entregaron los primeros petitorios,
por el tema de la inmolación de animales. Estuve en varios lugares cuidando a la gente sin tener nada que ver con la religión, sin tener nada que ver. Pero bueno, me llevó a entender y comprender después, estando lo que era la religión en sí, lo que era un orishá y lo que era ser un sacerdote, ¿no? Cómo uno se brinda Totalmente. completamente. La Después familia, sí, bueno, porque mi señor, nosotros siempre hablamos de lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Y en sí. el caso tuyo fue que tu esposa, la que hoy es tu esposa, ¿no es cierto?, fue la que te invita o la que te dice, andá y fíjate qué es lo que se puede hacer, por lo qué es lo que puede pasar, pero el núcleo familiar, ¿cómo lo toma? Mira, el núcleo familiar, vos sabes que el tema de ser religioso, de ser brujo o estar con el diablo, o sea, eh, cuando yo me Sí, encontraba con mis hijos lo apodaban, son los hijos del diablo, ¿no? O sea, eran cosas tal que cual. siempre fue mal visto y porque por mucha ignorancia también de la gente, porque no se entiende. Por eso yo me dediqué mucho a tratar de sacar que hay sobre. Si bien tenemos situaciones donde hay gente que puede dejar mal para la religión, pero tratamos siempre de emprender y de poder hacer lo mejor posible para poder dejar la religión como tiene que ser, tan sagrada para nosotros, perdón. Es muy sagrada, o sea, esto es, para mí es como para el musulmán su religión o como para el católico, y, o sea, siempre he compartido, inclusive en mesas de diálogo, y tratando de no siempre llegar a la unión, ¿no? Es así, es así. Es lo que principalmente nosotros tratamos de hacer, ¿no es cierto? Que haya comunión, que haya entendimiento, brindar información, brindar el hecho de eso que necesita saber de lo que y bueno, conlleva, ¿no es cierto?, ciertas particularidades dentro de la vida de cada uno. Comenzó el tiempo, comenzaste a caminar, a desarrollarte, a crecer, a evolucionar, tanto, ¿no es cierto? La gran mayoría de nosotros comenzando con Umbanda, con Quimbanda, después ya con lo que es Orishá, conociendo, ¿no es cierto?, quién no pasó por el Batuque, conociendo Orishá, pero seguramente y en ese espíritu de búsqueda, en algún momento, ¿qué fue lo que te llevó, qué fue lo que ocurrió en tu vida a decir, hay algo más? Sí, mira, a mí me pasó algo muy particular que yo leía mucho sobre la religión y sobre todo leía algunas notas que me llegaban de IFA, que en esos tiempos, vos imaginate Sí, que en esos años no había mucha documentación, no era el internet como ahora, no teníamos ciertos totalmente. contactos y muchas veces no te dejaban por la duda que vos te vayas para otro lado. Y el tema me pasó así, mira, yo cuando estaba con mi pai, tuve un sueño que soñé con un Odu. O sea, nosotros no sabíamos nada de Odu. Sabía que existían los Odu porque yo vi libros que tenía mi pai que decían de Odu y yo siempre se los pedía a ver si me lo prestaba para leerlo y nunca me los mezquinó, ¿no? Pero bueno, el tema fue Claro. que yo sueño con un Odu, le digo que ahí estaba el o sea, y le digo, yo lo que me quedó, ¿cómo puede ser que yo haya soñado con Odu si nosotros no hacemos IFA? Bueno, me dijo, no entendí muy bien lo que me quiso decir con eso, son conexiones, pero bueno. Y después cuando yo termino
o sea, cuando yo termino todo, toda mi consagración completa, que me dan ayer de bucios, pasa algo muy Sí, particular. Mi pai con mi madrina religiosa van a probar los bucios, porque en ese momento se probaban los bucios para ver si respondían las preguntas. Entonces, el que era mi pai me dice, voy a hacer una pregunta tonta para ver si responde algo tonto, o sea, algo que no sea relacionado, que sea algo que es... Bueno, entonces agarra los bucios y yoga y dice, Ramón Aguilera, ¿tiene camino de Ifá? Y cayeron todos los buzos abiertos, o sea, fue una contestación, un sí así rotundo, que se quedó mirando la sí, madrina mía con él. Quedaron, para parte de eso yo le dije, bueno, pero no... claro. Ahí comienza mis cosas que no me cerraban, ¿viste? O sea, había cosas que no me cerraban, preguntas que no tenían respuestas, y con mi hermano, el Baba Néstor, empezamos Un nosotros ahí a abrazo grande hablar. para Néstor. Sí, es un gran hermano. Empezamos a hablar y qué sé yo, y esto, y ya nosotros nos habíamos ido de la casa religiosa, del problema muy, muy grave, que yo le dije, yo no me voy a ir hasta que él no esté bien, porque él me ayudó mucho cuando yo estuve mal en momentos religiosos, me socorrió, entonces yo, nobleza obliga, me quedé hasta que él estuvo bien, después me retiré como los demás, porque no compartía ciertas cosas, ¿no? Particulares, religiosas, ¿no? Por supuesto. Totalmente, totalmente. Eh, Sí, 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 sí. y, y empezamos a ver, y Néstor ya creo que le habían dado, entrando en el tema de IFA, yo hablé con él, estuvimos hablando, empezamos a hablar de Ori. Y me empezó, viste, yo le Claro. empecé a preguntar, empezamos a hablar, me dio documentación para leer, y le digo, ¿sabes qué? Me empezaron a cerrar un montón de cosas, un montón de preguntas de las cuales tenía tantas ganas y tanto de hambre de aprender y de entender, que ahí me empezó. Entonces yo le digo a Néstor, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer Ori. Voy a hacer Ori y me voy a quedar acá nomás, porque yo ya estoy grande, no puedo empezar todo de nuevo, no quiero, ya está, hasta acá es lo mío. Bueno, ahí conocí a nuestro babá, al babá de Fateyú. Entonces yo voy y le hago me registra a él y le digo, mire padre, yo lo que quiero saber, si verdaderamente yo sirvo como un sacerdote, porque a mí me impusieron, viste, de tener hijos, y yo no quería tener hijos, quería hacer lo mío para estar bien, vivir plenamente Claro, tranquilo, bien, feliz, sin ningún problema. Bueno, no fue así, la gente me siguió, me sigue, yo a veces le trato de esquivar, pero no puedo esquivar a mi destino. El tema fue que el Baba me yoga, y ahí me decía que yo ya desde el Orum venía, no me puedo olvidar las palabras, me dijo, con desde un el Orum decir. ya venía para ser sacerdote. Lo que pasa es que yo Claro, estaba trabajando con palitos chinos, ¿entendés? O sea, no, me faltaba información, me faltaba... Bueno, en resumen, hago Ori, después había que hacer unos cebos, y uno de los cebos que yo sí. tenía que hacer era el Beorum. No entendía nada que era el Beorum, pero lo Ajá, hice. Me lo hice Néstor, me acuerdo, los cebos. Ahorita también me hizo Néstor, ¿eh? Eh, y bueno, ahí empezamos, yo le decía a Néstor, dale, Néstor, haceme. Bueno, me hizo los cebos, me hace el Beorum, y el Baba le había dicho que cuando haga el Beorum, eso me iba a precipitar a mi tefá. Pasó así. claro. Fue una cosa, Así el fue. Baba me dijo que iba a ser dinámico lo mío, y sigue siendo un dinamismo que hoy me pongo, viste, y
IFA es algo que la verdad que me llena de emoción, de alegría. No hay Qué palabras a eso. bueno. Lo que sí te digo, recién, recién entro en ese cambio de conciencia cuando estoy en un Evo de fin de año para hacer el año nuevo. Estaba a la estera y ahí me di cuenta recién dónde Orumila, dónde IFA me había puesto. Ahí tomé conciencia, bueno, fueron un montón de cambios en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de equivocarme, en empezar a entender que yo me equivoco y que no son los demás, que al entender qué hago yo para que esa persona reaccione de esa forma conmigo. Y bueno, y lo aprendí todo, lo fui aprendiendo en IFA. Fui aprendiendo y sigo aprendiendo Paulatinamente. constantemente. Yo en el 2015 Paulatinamente, hice ITEFA. claro. Padre, ese lapso entre recibir una orientación a través de Ori, Sí, obviamente que tu NKG fue el propulsor, ¿no es cierto? El que precipitó todo, o sea, el que por fin volviste a agarrar la mano y dijo, bueno, acá vamos y acá no paramos y acá seguimos y le sí, metemos para adelante porque somos lo que somos, ¿no es cierto? Traemos algo dentro de nuestro Ori y hay que aprovecharlo, hay que hacerlo. ¿Qué pasa cuando sí. llega la decisión de tu ITEFA? Mira, Porque es pasa, mira, pasa lo siguiente. O sea, el tema es así. Yo, eh, entre ida y venida con Néstor charlando sobre IFA, yo tengo un material en el cual una parte de IFA que nos dice que Orumila el primero que a los primeros que hace IFA es Akeda y Aceda. Y en esa parte me dice que nosotros recibimos 2 millones de bytes por segundo cuadrado de información constante para poder sí, solamente procesar 40 bytes. O sea, nada. Pero nada, nada. cuando se toma la iniciativa de que, esto lo sé ahora, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros tomamos la iniciativa Claro, de totalmente, hacer totalmente. nuestra ITEFA, hay una precipitación tan grande que empiezan a jugar los dos hemisferios más nuestra glándula pineal que abre, que es la que abre toda esa parte humana con la parte espiritual que no se ve, o sea, la parte invisible Espiritual. nuestra, exactamente en Sí, donde nos precipita toda la conexión. Y dijo, ahí fue donde mi cabeza hizo pling, mi orí dijo, seguí para adelante, lo voy a hacer ITEFA. Pero no claro. pensé ¿Y ahí qué pasó? nunca, y eso pasó que me expandió totalmente, me expandió, me, me hizo abrir de tal forma la conciencia que mi mente, yo a veces me río porque le comento a veces, comentaba con Néstor, con algún hermano, con Ifatahuache, a veces le digo que yo no tengo memoria a veces por ciertas cosas, pero cuando yo estoy durmiendo, me estoy recitando Oriki, estoy repasando Evo, está mi cabeza así hasta que tomo un sueño o me despierto y tengo que rezar para poder calmarme un poco, ¿no? Bajar un poquito los niveles. Pero es impresionante lo que hace en tu mente humana, cómo Es así, te abre, es así, te abre todas las conexiones. Es impresionante. es así. Muchas veces, ¿no es cierto? Se habla de que cuando una persona está durmiendo, está descansando, ¿no es cierto? Está ese subconsciente como que
se está trabajando y hay ese reseteo constante de información. Hay otros que dicen que es el que en el momento en cuanto uno más consciente está ahí conectado y se produce esa expansión de información con lo que uno va asimilando, uno con lo que va trayendo, con uno cuando, con todo ese desarrollo y esa evolución, ¿no es cierto?, que pasa dentro del ser, dentro de cada uno. Es Sí, siempre realmente yo, muy bonito. sí, con mucho cuidado también, ¿no es cierto? Porque demasiada información también nos puede confundir Gran verdad, y puede hacer que nosotros nos perdamos gran el verdad, horizonte. O sea, no gran tampoco verdad. es, ¿viste? Hay que frenar siempre a veces tocar la tierra porque estamos en la tierra, porque si no nos lleva mucho hacia el Orún y nosotros tenemos que pisar la tierra siempre, ¿no? Para tomar conciencia, Gran verdad. tenemos que hacer las Gran cosas verdad. con conciencia, ser consciente que tenemos que hacer esto, cumplir nuestro destino y no irnos mucho de tal forma que la conciencia parte y nosotros quedamos ahí en esos, En ese es hablar despasaje, un poco, es claro. la cuántica Padre, que habla también, ¿no? exacto, exacto. Comienza tu camino de Ifá, hablamos de tu consagración de Orino, es cierto, de la orientación que te brinda, tu repotenciación de conexión con tu Enikeji, hablamos del Itefá, ¿no es cierto?, de expansión, de comunicación con lo sagrado, de darle más cabida, ¿no es cierto?, a la palabra de Olodumare. ¿Y cómo lo empezaste a trasladar, paulatinamente hablando, eh, con la gente que estaba alrededor tuya? Porque hay que Mira, explicar o hay que tratar de transpedir eso a las personas que nos acompañan. mira, yo te voy a hacer te voy a contar algo que en mi ley, cuando era ILE, antes de ser EB, yo solamente tenía una sola hija con Ebori hecho, porque era una forma diferente a la que a veces veíamos en ciertas partes de la cultura nuestra, ¿no? Y siempre consideré que para Sí, tener el Ebori tenía que decidirse la persona. Yo nunca compartí eso de que tenías que hacer obligación, hacer esto, hacer lo otro, porque esto, no, no, no. Yo siempre decía que eso había que ganárselo y tenía que salir de adentro de uno. Siempre. Por eso tuve sí, una sola hija con Ebori hecho. O sea, ahí fue cuando hicimos nuestros primeros batuques. Cuando yo entro en IFA, con la primera que hablo es con la hija que venía haciendo camino de batuque. Entonces yo le dije, mira hija, yo voy a cambiar esto, por esto, le expliqué lo que era Ori, le expliqué lo que estaba haciendo en IFA, lo que iba a hacer, todo lo que estaba haciendo, y que yo le podía dar a ella lugares donde hacían batuque que eran referentes batuque, si ella quería seguir haciendo. Ella me dice que no, que ella iba a seguir conmigo porque, o sea, en casa siempre fue muy abierto a los temas. Yo tengo gente en la casa mía que son de otras religiones, procesan otras religiones, pero tienen sí, sus temas dentro de la Umbanda, dentro de lo que era ciertas cosas que yo ya tenía esa mentalidad de que aceptaba que otro tuviera otro tipo de creencia, pero también se sentía acobijado con la nuestra. ¿Qué es lo que nos sí, enseña IFA ahora? IFA nos dice que vos podés tener cualquier religión y podés hacer IFA tranquilamente, que no va a haber ningún tipo de problema. totalmente, totalmente. O sea, yo ya venía Para nada. haciendo esos procesos. Entonces la gente, cuando yo le hablo a la gente lo que va a hacer, ellos también decidieron lo mismo. Decidieron lo mismo de seguirme y muchos tomaron la decisión, inclusive que me agarró sorpresa, prácticamente sin tener experiencia ni tantos conocimientos. Yo al año ya tuve mi primer babalawo, nacido en casa. O sea, lo hicimos en la casa del Baba Néstor, porque como yo no tenía iPodu, el Baba fue el que me ayudó también. Bueno, y nuestro padre fue quien me guió y pudimos hacerlo. O sea, ya venía ese dinamismo, viste, que yo
me está pasando. Tan asombrado me Ese quedaba primer que me babalao es tu acuerdo. hijo. ¿Cómo? Ese primer babalao es tu hijo. Claro. No, sí, o sea, no, hijo de sangre, ¿me decís vos? Hijo de sangre no. No era. Hijo de sangre no. Fue uno de los casi últimos que fue llegando recién al ILE cuando no estábamos en IFA todavía. O sea, a ellos Ajá. les pegó, el dinamismo de IFA les pegó también muy, muy acelerado. Ahí ya hay muchos chicos consagrados, ya iniciados. Lo más Sí, divertido sí. fue que me pasa es que yo me río, a veces cuando nos juntamos con Néstor nos reímos porque hace mucho que no lo veo, le mando un saludo al babá. Resulta que yo no tenía ni Yuona, Sento, ni Ogun, porque recién empezaba. Y Claro, claro. no tenía pelea, o sea, recién empezaba yo, recién empezaba. Yo tenía mis bucios. Entonces me dice, yo le digo a Néstor, bueno, Néstor, mira, yo me voy a poner las telas y voy a jugar los bucios acá en la estera. Mucho más cómodo en la estera. O sea, son cosas que se me venían, ¿viste? Yogo, y lo primero que sale, nosotros teníamos, ¿cómo es? Baralode, Yo con una Adague, pagán. sí. Bueno, el tema es que cuando voy preguntando por el problema de una persona, prim, o sea, vará, nada. Y se me ocurre decirle, viste, esas cosas que te llegan, ¿usted quiere que yo trabaje con Eshu o nada? Pum, todo sí. Wow, ¿y ahora qué hago? Dije, porque yo lo primero que hacía es llamar a Néstor. Néstor, tengo un problema, mira, pasa así. Me dice, bueno, venite para acá, dice, trae la persona, trae el problema. Una El cosa babán tan este increíble. es un espectáculo. Néstor me dice, mira, yo acá tenés el oriquí, toma, cortá. Digo, pero yo te pongo, me dijo. Corté para una y te aseguro, hermano, que no es por mandar la parte, pero la verdad que en una hora se solucionó el problema de esa persona. Era impresionante. Es Así así. me pasó, hasta que me dice el babán esto, bueno, o te asentaron, ¿ah? Bueno, ya había tenido ITEFA, ya empecé, bueno, ahora me asentó ONA, hacemos ONA, porque ya tenía que ir con los bolsitos hasta allá, ¿viste? A lo de Néstor, y la gente, entonces, bueno, te sentás, no, te la llave de mi casa, me decía el gordo. Fue algo así, no fue, pero eran cosas así, ¿viste? Lo mismo pasó con Papá de Gungun, porque me empezaron a sacar temas con Babá de Gungun, y digo, Néstor, yo no tengo Babá de Gungun, no, venite para acá, y ahí lo solucionaba, Bueno, y así fue como, fue muy dinámico, la verdad que es muy dinámico. Parece gracioso, ¿no? A veces nos reímos, pero es muy Pero dinámico es lo la que me vida. pasó. Muy dinámico. Es así, Muy dinámico. es así. Sin querer queriendo se van dando las cosas paulatinamente. Eh, Exactamente. Uno busca, ¿no es cierto?, siempre lo que le satisface a su destino, ¿no es cierto? Se procede la decisión de recibir Iqbal, ¿no es cierto? ¿Qué generó en vos? Mira, ahí es otra, al que le digo para que hacer Ibaodu, Vos me era estabas, Néstor. entre Sí, paréntesis, siempre vos me decías, yo lo ¿qué me empujaba a ibas a Néstor, dale, preguntar? ¿Qué decía, me dale, ibas a dale. preguntar? Si Bueno, yo te lo decía, entonces no me yo, lo ibas a querer contar, no, porque y esto lo vos sabés charlamos que yo nosotros, digo, no para el bueno, mundo entero. hablando con el Baba, le pregunto al Baba Fateyú, le digo, ¿cómo es el tema de Ibaodu? Le digo, porque Ibaodu, bueno, entonces me va explicando el movimiento, lo que significaba, entonces digo, y bueno, voy a ver si lo hago. Yo iba a Orumila y le digo, padre, si usted quiere que haga esto, que aparezca la forma de hacerlo. O sea, siempre fue así. ¿Por qué? Viste que dice que hay un que dice que Baba Urumila es el dueño de todo el dinero del mundo. Entonces, como nuestro papá es el dueño de Sí, todo el dinero del mundo, yo iba a pedirle a papá que nos diera a nuestro padre Urumila. Eh,
Entonces sí, apareció. Así como se dice, ¿no? Que es el secreto mayor guardado de, del pueblo yoruba de nuestra religión y es el poder más fuerte que puede existir sobre el universo, porque ahí está todo contenido, toda la fuerza de Odú, todo el nacimiento y la expansión del Odú, o sea, la expansión de la... Es lo máximo, o sea, es algo que yo, viste, vuelo, sueño, una expansión tan grande. Lo que me pasó a mí en mí, en la preparación de Yaodo fue, mentalmente, fue impresionante, impresionante. Eh, no hay Padre, palabras. hablabas de... No, no, aclaro que no. Es una cosa que lo sentimos adentro, que lo sentimos adentro. No hay... Padre, habla siempre de Sí, tu esposa sí. y su consagración. Bueno, mira, yo soy lo que soy gracias a Gladys. Llegué a lo que llegué, no hay forma de Totalmente, agradecerle. Ella me apoyó en todo, aún haciendo antes que ni siquiera no éramos ni pareja. Pero, y yo la consagración de mi señora fue algo que no podía lágrima sobre otra. me acuerdo. Yo me emociono tanto, o sea, a mí yo ver un hermano a la estera, crecer, expandirse, me causa una alegría tan grande que lo vivo como si fuera mío, ¿entendés? O sea, como si yo lo estuviera pasando. También me duele cuando veo al hermano que Yo, y trato de empujarlo, y trato de empujarlo para que pueda, si me deja, ¿no? O trato de buscar una mano. Porque a veces nosotros, en realidad no a veces, sino que nosotros como sacerdotes tenemos la obligación de abrir las conciencias. Y muchas veces esas conciencias están muy cegadas por los ayogunes, por circunstancias de vida, de comportamiento, de lo que sea. Pero nosotros estamos obligados a tratar de abrir las conciencias, o sea, de despertar conciencia. cuando había pasado complicada, ¿no es cierto?, en mi vida y estaba haciendo en casa de Babá y Fateyú, estaba haciendo mi jebón, ¿no es cierto? Y la había pasado, había pasado, ¿te acuerdas? La había pasado bastante complicado, ¿no? Y en ese día, ¿no es cierto?, que yo había hecho los ceboses y había alimentado mi orino, ¿no es cierto? Y vos que estabas ahí acompañándome y estaba tu Sí, esposa, estaba Gladys. Eh, recuerdo muy bien cuando vos sabiendo lo que pasaba, ¿no es cierto? Y a través de la charla y a través de conversar y de estar ahí nosotros, me despejaste la cabeza de de esa circunstancia que estaba en ese momento, ¿no es cierto? Y siempre lo recuerdo muy bien porque en ese momento, en esa charla, ¿no es cierto? Es lo que vos recién decías, ¿no es cierto? Abrir la cabeza, tratar de que no, ¿cierto? En lo que uno está pasando, ¿no es cierto? Y yo siempre me acuerdo de eso, siempre me acuerdo de esa noche y bueno, hay que ser agradecido eso también, desde ya, desde ya. bueno, hermano, yo no me acuerdo, porque la verdad que cuando yo a veces hablo, ayer, ¿no? Que el Pero, señor Humila haya puesto las palabras en mí o en cualquier sacerdote o sacerdotisa y pueda ayudar a bueno, otro. Eso es muy bueno. de acuerdo. Padre, una historia muy particular y un momento muy importante.
haber viajado a Ilha y Fe. La bendición más grande, sí. Y leí fe. Contame un poquito, Vos sabés contanos un que, poquito qué. mirá, vos sabés que yo miraba un, un video en YouTube que está digamos que está el B de Obatala. Y siempre Sí, escuchaba ese sonido que tocaban de esa forma con esas cosas tan simples. Y era tan fuerte lo que se sentía, que yo sentía a través de esa vibración, que, que vos sabés que yo siempre decía algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar. No estaba todavía en IFA. Y vos sabés que, bueno, un claro. día nos llama Baba Fateyú y me dice, Baba, dice, si lo quería acompañar a... Y yo le dije que sí. ¿Viste? Y le di fe. O sea, la Tierra Santa para nosotros, el lugar donde está, el lugar maravilloso, es el lugar bendecido, porque es una cosa que hay que, hay que estar y sentir lo que se siente ahí, es impresionante. No te olvidas más. Pero fue una cosa muy, muy gratificante. Yo creo que fue una de las grandes bendiciones que me dio nuestro padre Orumila, porque ir a ILF, si vos me decís cómo hicimos para ir a ILF, y yo te digo, no sé. ¿Cómo juntamos el dinero? Y te diría, tampoco no sé. Pero yo siempre te dije, nuestro padre, Orumila, Baba Orumila es el dueño de todo el dinero, yo le pedí a él. Y pasó una cosa tan Y así fue. impresionante, padre, que sí, alguien ganó un premio y pude viajar. Así fue. O sea, a la mañana me lo dijeron, a la tarde ya estábamos listos. Igual pasó con todo lo mío, ¿no? Es así. Sí, Y ir a Ileife, ver a nuestro... eh, bueno, ahí hay un problemita en la en la conexión conexión. con Baba. Padre, Ahí se escucha. Sí. padre, ¿qué me decías? Porque se cortó. Que cuando fuimos Viajar a Ilha y Fe, sí, sí, me causó algo tan... Es increíble, vos sabés que cuando bajás, o sea, nosotros de acá fuimos a San Pablo a Johannesburgo y de ahí a, digamos, para la zona de lagos, o fuimos al Lagos. lago, a Nigeria, eh, el cambio energético ya se siente en el aire. Y cuando llegás a Ileife, yo te digo que cuando yo bajé a Nigeria, fue como un sofocón que me agarró, viste, es algo diferente. Y después Estar ahí, allá, sí. bueno, a los lugares que visitamos sagrados, es impresionante, es impresionante. Y después fuimos con un grupo la verdad que fue bárbaro, fue algo tan bonito. eh, no sé si no lo podría repetir de vuelta porque en realidad los problemas míos fueron que es muy picante y a mí no estoy acostumbrado te digo más, el primer día que llegamos comimos, vi arroz con pollo, comí arroz con pollo, probé el arroz y me quedó la boca así, ¿no? Del picante que tenía. Encima le doy un poquito a la Coca-Cola, peor, dulce con picante, me quedó así, ¿viste? No sabía cómo hablar. Pero, no, pero después el babá después nos cocinó, la verdad que estuvimos muy, muy bien ahí. Y bajé bastante de peso. Pero es Una, hermoso. unos días de... Qué Pero vos bueno, sabés que qué lindo. lo mejor de esto es cuando estuvimos en la entrada del IFE, porque era algo, y entrar, que pudimos entrar Estás en adentro Disneylandia. sí, no, es estar en contacto directo con Dios y los seres humanos. Es una cosa, para mí, ver el lugar donde está la primer pisada de Dudú ahí, no, es, hay cosas que a mí te asombran porque pensamos que es un cuento todo lo que te dicen y no,
Es verdad que pasan cosas, es verdad que se ven cosas, es verdad que se sienten las cosas. La gente es diferente. Vos sentís Claro. estar recibido en su lugar privado que recibe la familia, fue impresionante. Ver que llueve cuando sale el Oni dice, bueno, no llueve más, el día soleado es impresionante. Las cosas que dicen, las cosas que se hablan, es verdad. Yo doy pleno conocimiento y estoy pleno que nosotros leemos es así, es verdad. Qué bonito, ¿no? Bueno, a ver, se ha cortado la transmisión. Vamos a, vamos a buscarlo nuevamente a Babá. ¿Qué ha ocurrido por aquí? Lamentablemente se ha perdido la comunicación. Vamos a ver si lo buscamos nuevamente. Ir cerrando la charla de esta noche. Disculpar, no es cierto, pero es un yerro de la conexión, ¿no? A ver si lo podemos encontrar nuevamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ahí está. Ahí lo estamos. Un segundito, nada, por favor, ¿eh? Un segundito. Ah, no, ¿me escuchás? Ahí te estoy, padre. Sí, Ahí no estoy viendo todavía, ¿eh? Disculpa. Parece que es un problema de la conexión de internet. sí, y aparte que están entrando, Le- viste, a esta hora sí, llaman, hay viste. muchos. Te comento Sí, algo que me llamó la atención antes que terminemos, hermano, que fue cuando fuimos sí, a Osun State, ahí al río, fuimos a ver la sí. sacerdotisa mayor de Osun, que lo que Padre, me dame un llamó, segundito. No te estamos sí, viendo. No te estamos viendo, pero te estamos escuchando. No sé si será si será la conexión del Facebook Live o qué ocurrirá, ¿no? Pero te estamos sí, escuchando. puede ser, Decime. pero si me escuchas, te comento esto que fue fantástico. Cuando fuimos con la Sí, sacerdotisa de Osun, que se enojó con nosotros porque no le habíamos avisado, porque ellos si no te reciben con comidas y todo, es una cosa impresionante. Vos sabés que ella sí, hizo un oriquí de Oyun, cantó en el río, no había nada, hermano, no había sí, nada, el río tranquilo. Pero cuando esta mujer con su vocecita cantó, esta sacerdotisa, porque vos la veías, y tuvimos la dicha que fuimos con Néstor en el mismo coche con ella, eh, sí, vos sabés que el río cuando ella empezó a cantar, los peces brotaban y saltaban, era impresionante. Hay que verlo para creer, pero es impresionante. No había nada y de repente se llenó de peces. Se llenó de peces y bueno, fue algo maravilloso eso, lo que vivimos. Cuando fuimos a beber el agua donde quedó la mujer de Dudúa que no podía tener hijos y de tantas lágrimas se hizo un pozo de aleluya. agua ahí. O en Obatala, cuando fuimos al templo de Obatala, que ese este, Bueno, eh, ahí está, ahí se padre. escucha. Ahí te escucho. Ahí te escucho, te escucho. En, No te veo, pero te escuchamos. en lo de Obatala fue impresionante cuando fuimos al EP de Obatala porque había un lugar donde pisó Jun y le dejó de regalo ahí peces. Y vos ves ese lugar que le ponen agua constantemente y están los peces que no sabía dónde termina eso. Cosas impresionantes, la verdad que Belleza, increíble belleza. fue el viaje ese. Ojalá Padre, para, seguir. Sí, sí, decime.
Te Ojalá que escucho, se te puedan escucho. repetir todo esto, o por lo menos cada uno de ustedes puedan hacerlo, porque es algo maravilloso. Me alegro. Algo para transmitir a la gente y para ir cerrando, ¿no es cierto? Esta charla. Esta que quiere llegar a IFA, que quiere llegar, que quiere estar, que quiere sentir, ¿qué le dirías? Mira, yo todo lo cruzo por mí. Primero yo haría actos en los cuales le demostraría la forma de vivir en IFA, cómo se vive en IFA. Esa esencia que sale de cada uno de los sacerdotes, de cada uno de los hermanos, de cada uno de los que primero llegan ahí comienzan a pisar nuestra SECB, le diría eh, que tome conciencia de su porqué en el mundo, por qué llegó al mundo, que tome conciencia de que también todos los problemas no son relacionados con la vida en sí, sino con situaciones nuestras propias que debemos sacar afuera. Y que también le diría eh, que busque la humildad, que se desapegue de todas las cosas que son perjudiciables para la persona y que pueda vivir plenamente en amor, en paz, en agradecimiento y sobre todas las cosas tratando de entender al otro. Eso le diría a la persona, porque es lo que lo va a llevar a entender, al entendimiento de IFA. La forma de vida, la filosofía, la humildad, el comportamiento y a empezar a entender quién es la persona, quién soy en realidad. Ahí es donde se empiezan a dar cuenta qué es lo que sería IFA para ellos. Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, Baba Ifak Bemi, muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias. gracias a Te vos, hermano. agradezco el tiempo, te agradezco las charlas. Ya nos vamos a volver a encontrar, ya nos vamos a juntar, ya vamos a comer los asados en cualquier momento. Así Sí, 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 sí. que te mando un abrazo muy grande, un agradecimiento enorme por parte de todos nosotros por contar esta experiencia, por contar un poco de tu vida religiosa, de los sentimientos, de eso que ocurre adentro cuando uno llega a IFA. Te agradezco infinitamente, papá. Babá, yo te agradezco a vos y agradezco a Ludumare que nos hayas unido nuevamente, porque se dicen que las familias Gracias. llegan al mundo de distintas formas, como la lluvia. A veces caen todas juntas o a veces como la bruma esparcida, pero siempre nos estamos buscando. Somos familia, Así seguiremos es. siendo familia, por más que a veces, viste, tengamos nuestros chispazos, pero seguimos siendo familia, nos seguimos queriendo y sobre todas las cosas, nosotros somos uno con la gran conciencia universal, con nuestro Padre Olodumare, Sí, sí. que es el que nos perdona todo y nos ayuda a entender y a comenzar cada día que volvemos a despertar, nos decimos gracias a Olodumare, gracias a todos por habernos vuelto a unir. Gracias a ustedes. Así es, hermano. Así es. Así. Baba, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias a los hermanos que nos han acompañado desde distintos puntos de la Argentina, desde el Uruguay, desde Chile, desde Paraguay, desde Brasil. Muchísimas gracias a todos y nosotros les deseamos una gratificante noche, una muy buena noche para todos en general y que Olodumare nos bendiga. Muchísimas gracias a ustedes. La semana que viene sí, vamos a estar nuevamente con otro invitado. Vamos a ver si el tiempo lo permite, ¿no es cierto? Tiene obligaciones. El papá Marcelo Botelo de Babá y Faladé, ¿sí? De Brasil. Vamos a ver si podemos charlar junto con él, ¿no es cierto? Y estar en contacto. Y posteriormente, bueno, eh,
ir charlando con otros hermanos y sabiendo de sus experiencias y de su vida dentro de la palabra de Ifá. Gracias, Baba Ifak Bemi, un abrazo grande. Bendiciones, hermano, bendiciones. Adupeo, Babami. Bueno, muchísimas gracias a todos, que la pasen muy bien y que